Continuamos entonces con esta jornada del primer día del Seminario Nacional Teoría e Historia del Arte, que llega a su decimotercera versión gracias al trabajo de la Facultad de Artes, el Instituto de Filosofía y, por supuesto, el Grupo de Investigación, Teoría Práctica e Historia del Arte. En este espacio tendremos la comunicación número uno, prácticas artísticas en contracorriente, el Grafitour de Caca Colacho, Medellín, y el Festival de Artes Escénicas Selva Adentro, Chocó, a cargo de Joana Carvajal. Posteriormente tendremos la comunicación número 2, titulada Música Sinfónica y de Cámara en Medellín, crónicas de su fragilidad en tiempos de pandemia, a cargo de Juan Camilo Toro y Juan Pablo Valencia H. Cada comunicación tiene un espacio de 30 minutos y posterior a ambas intervenciones se abrirá el momento para las preguntas que corresponderá igualmente a media hora. Como ya lo saben, las preguntas las podrán realizar a través del chat de nuestro Facebook y el moderador se encargará de ponerlas en conocimiento en el momento oportuno. Recibimos entonces a Gustavo Villegas, quien presentará a los encargados de las comunicaciones. Buenas tardes, gracias Sebastián. Voy a presentar primero a Joana Carvajal, le doy la palabra y posteriormente haré lo mismo con Juan Camilo Toro y con Juan Pablo Valencia. Joana Carvajal es historiadora del arte y del teatro de la Universidad de Bolonia en Italia, especializada en la misma institución en crítica teatral. En Francia realizó una maestría en gestión de proyectos culturales y humanitarios, experiencia que la inspirará para iniciar el doctorado con el proyecto Los Relatos de Guerra, cómo el arte transmite la memoria del conflicto armado en Colombia, en la Universidad de Marsella, en cotutela con la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Actualmente es profesora de español y de italiano para la Escuela de Autodidactas Sub en Marsella y París. Codirectora de la revista doctoral pluridisciplinar de literatura, artes, idiomas y civilizaciones de Chantier de la Creación, miembro del colectivo interdisciplinar de jóvenes investigadores Migración e Alterité y miembro del Seminario de Jóvenes Investigadores Frontier. Bueno, Joana, entonces bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, por esta introducción. Bueno, yo entonces les voy a hablar sobre las prácticas artísticas en contracorriente, como bien dijo Gustavo, que son dos casos que trato en mi proyecto doctoral, que en primer lugar es el Grafitour de Casa Colacho, de la ciudad de Medellín, y luego el Festival de Artes Escénicas Artes Escénicas Selva Adentro en el departamento del Chocó. Bien, ¿qué es la fragilidad? ¿Podemos vivir estando en fragilidad? ¿Qué queda de la fragilidad cuando se encuentra el completo bienestar y el equilibrio? La vulnerabilidad, la precariedad, la reflexión sobre la justicia y las desigualdades, la fragilidad como noción moral, la fragilidad que atravesamos en la adolescencia, en la etapa del envejecer o a las puertas de la muerte, pueden convertirse en una virtud. ¿Por qué cultivar la fragilidad? ¿Cómo cultivarla sin encerrarse en posturas? La fragilidad es vista como el cliché de quienes caen en el fracaso, de no dar la talla en la performatividad demandada por la sociedad. La fragilidad puede ser también un sinónimo de víctima o una componente de la misma. La fragilidad es definida como un adjetivo que designa algo quebradizo, que con facilidad se hace pedazos, algo caduco y perecedero. Algo indeleble, quebradizo, débil, flojo, delicado, tenue, sutil, ligero. En fin, todo lo contrario a resistente. Como señala el escritor Alessandro d'Avenia, cito, vivimos en una época en que tenemos derecho a vivir solo si somos perfectos. Toda insuficiencia, toda debilidad, toda fragilidad parecieran ser motivo de exclusión. Pero hay otra manera de salvarse, es la de construir otra tierra fecunda, la tierra de los que saben que son frágiles. Esta frase nos evoca una utopía en la que las minorías, los sectores marginados o las personas que la sociedad quiere ignorar toman las riendas de su mundo para transformarlo sin esperas y sin mesías.
En esta comunicación compartiré una parte de mi investigación de doctorado titulada Los relatos de guerra, cómo el arte puede transmitir la memoria del conflicto en Colombia, en la que se analizarán las prácticas artísticas del colectivo Casa Colacho del barrio San Javier de la ciudad de Medellín y del Festival de Artes Escénicas Selva Adentro en el ETCR Silver Vidar Mora del departamento del Chocó. Veremos de qué manera estas resisten para ir en contracorriente de los contextos que habitan. Se trata entonces de dos ejemplos de cómo la sociedad civil puede crear alternativas a la violencia, promoviendo el arte como una herramienta, como una expresión cuyo mensaje puede transformar contextos, núcleos sociales y comunidades. En la actualidad, Colombia busca construir las memorias sobre el conflicto armado y esclarecer la verdad para la creación de nuevos futuros posibles. El realismo mágico en Colombia llega a dimensiones no imaginadas. Los esfuerzos de quienes defienden los acuerdos de paz incansablemente y las esperanzas de la comunidad civil que se esfuman al continuar percibiendo noticias como las recientes 3 masacres que dejaron un saldo trágico de 17 personas muertas, en su mayoría jóvenes. Desde el pasado mes de agosto de 2020, las masacres vuelven a ser noticia en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Arauca y Norte de Santander, dejando 39 muertos por mano de grupos armados organizados que actúan sin que el Estado pueda ser garante del respeto a la vida. Si a estas cifras sumamos los asesinatos de 183 líderes sociales, defensores de los derechos humanos, ambientalistas y activistas sociales entre el 7 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2020, y 222 excombatientes firmantes del acuerdo de paz, no podemos seguramente decir que vivimos en un país que trabaja por la memoria para no repetir las atrocidades del pasado. Ese pasado sigue siendo efectivamente el presente. En este contexto, las palabras de Hannah Arendt son muy dicientes. Cito: nunca ha habido duda alguna de que la verdad y la política están en malos términos. Y a menos que yo sepa, jamás ha contado la buena fe frente a la lista de virtudes políticas. Las mentiras han sido consideradas siempre como las herramientas necesarias y legítimas, no solamente de la labor del político o del demagogo, sino también del hombre de Estado. En medio de esta sin salida, iniciativas como Casa Colacho o el Festival Selva Adentro crean espacios alternativos en los que es posible imaginar nuevas posibilidades, nuevas realidades y nuevos horizontes. Releyendo las palabras de Foucault sobre las utopías, a las cuales sin duda pertenecen estas experiencias, vemos que, cito, hay países sin lugar, historias sin cronología, ciudades, planetas, continentes, universos, de los cuales sería imposible revelar su huella sobre algún mapa y sobre algún cielo, simplemente porque estos no pertenecen a ningún espacio. Sin duda, estas ciudades, estos continentes, estos planetas, nacieron, como se dice, en la cabeza de los hombres, en el intersticio de sus palabras, en el espesor de sus narraciones, o también en el lugar sin lugar de sus sueños, en el vacío de sus corazones, en breve, en la dulzura de las utopías. Bien, ahora entrando más concretamente en lo que nos concierne en nuestros casos de estudio, vamos a ver entonces, les voy a contar sobre una anécdota que tuve en el trabajo de campo que hice entre el final de año del año pasado y el principio de este año. Habiendo trabajado sobre los murales que existen en la Comuna 13, que les voy a presentar un poco más tarde, me di cuenta que posteriormente, llegando al Chocó, a un lugar muy particular como un ETCR, un espacio de transición hacia la vida civil de los exguerrilleros de las FARC, me di cuenta que este espacio estaba lleno de murales y me pregunté quiénes lo habían hecho, en qué momento, por qué motivo y cuándo. Entonces, yendo tras las huellas de estos murales, me encontré con un ex estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, que se llama Damián Guisao, que actualmente es parte del partido político FARC,
quien junto con Natalie, una excomandante del Frente 57 de las FARC, quisieron hacer un proyecto para apoyar el proceso de paz en medio de la fragilidad que ya en ese entonces se veía evidente, ¿no? Una fragilidad que tiene que ver con la manera en que se compuso este acuerdo de paz, quienes lo acordaron y bueno, todas las complicaciones que todos estamos al día. Entonces, para este proyecto, la idea era juntar artistas de la ciudad de Medellín para que vinieran a pintar este ETCR de la manera en que los exguerrilleros quisieran. Es decir, todo se iba a hacer como un gran encuentro entre exguerrilleros y artistas para darle otra luz, digamos, a este espacio, otra luz también a este futuro posible de lo que es la conversión a la vida civil. Es así como 16 artistas finalmente llegaron al Chocó, artistas callejeros que provenían de distintos grupos conocidos de la ciudad, como las Pirañas Crew, como Casacolacho, como Elemento Ilegal de la Comuna 8 de Medellín, entre otros, y la idea entonces fue hacer este puente entre los artistas de la ciudad, entonces de un medio urbano, que van a encontrar a estos excombatientes, a estos exguerrilleros en su medio actual, que es el ETCR. Para muchos era la primera vez de encontrarse cara a cara, en carne propia, frente a un exguerrillero, y de compartir junto con él las vivencias de la vida en armas. Esto dio, digamos, espacio a un momento clave, que es el momento del diálogo, y luego el momento de decidir qué hacer en estos muros de sus casas efímeras, digámoslo así, porque por definición el ETCR es un lugar efímero, y es así como muchas historias salieron a flote. Historias que fueron muy importantes para la vida que llevaban en la organización guerrillera. Por ejemplo, aquí vemos a Zeta, es una artista que trabaja en la ciudad de Medellín, y esta imagen se creó a partir del diálogo que él hizo con las mujeres del ETCR, con las exguerrilleras de las FARC, que le contaban cuáles eran sus sentimientos, cómo vivían los bombardeos. Esta era una zona que sufría de mucho bombardeo, entonces el bombardeo es como un tema principal y recurrente en las historias de estos exguerrilleros. Es así como él decide pintar a una mujer con un fondo de amanecer, pero también sería un fondo que es como un contexto de un bombardeo, ¿cierto? Una mujer fuerte, una mujer sólida, una mujer que carga la naturaleza, que carga también los pueblos, digamos, a cuestas, ¿cierto? Que esa es como la idea de la mujer que da también la vida, al igual que la naturaleza. Por otro lado, vemos, por ejemplo, este es un retrato que se hizo al finado Becerro. Los finados son esos compañeros entrañables que se dejan en medio de los conflictos, en medio de la guerra, ¿sí? Entonces son los compañeros que ya no están. Y este finado Becerro perdió la vida en el 2015 en un combate en el Chocó, y fue como un deseo de la comunidad de rendirle homenaje en un muro del ETCR. Bien. Aquí también hay historias de amor e historias de amistad. Entonces aquí la historia de amor, vemos por ejemplo a Paloma, que es la exnovia de Pablo, uno de los, digamos, líderes del Frente 57 de las FARC, y él quiso que se pintara a Paloma, a su exnovia, cerca a su casa. Entonces también vemos cómo esas relaciones humanas pues quedan plasmadas en estos murales, que no serían posibles si no hubiera ese lazo de conectividad, de diálogo entre las historias y la intimidad de estos exguerrilleros y los artistas. A raíz de este encuentro, entonces también se propuso una serie de talleres en los que los guerrilleros empezaron a hacer sus propios tags, empezaron a saber de qué está hecho el graffiti, cuáles son las técnicas del graffiti, y esa también fue como una parte de socialización muy, muy interesante, al entender los unos cuáles son las historias de los otros, y los otros cuál es el arte de los unos. Entonces ahí se da, digamos, lo que es durante 7 días, se da como este encuentro y este espacio
que se quiso hacer, digamos, no perecedero, pero quiso que hubiera una segunda edición, pero pues ustedes entenderán que las condiciones viales para llegar al Chocó no son fáciles, las condiciones económicas para tener un proyecto que dure 7 días con 16 personas abarcan más o menos unos 15 millones de pesos, y en esta primera edición hubo muchas donaciones de empresas privadas, y pues luego constituir un proyecto que sea más perecedero, que no sea tan puntual, pues es muy complicado, y es ahí también la fragilidad de este tipo de proyectos que parecen ser como unos paréntesis dentro de la vida de este lugar, pues que es una vida que pareciera no tener otra cara durante la cotidianidad. Bien, hablemos más concretamente de qué es el Festival Selva Adentro. Entonces, es una iniciativa que nace a partir de una tournée, digamos, a través del Río Atrato, de la compañía del grupo de teatro Matacandelas de Medellín, a través del Río Atrato, con la Casa Grande de Cepeda Zamudio. Entonces ellos hicieron esta obra a través de las comunidades que ellos encontraban durante el camino, durante el curso del río, y llegó un momento en que algunos miembros del Frente 57 se acercaron a Cristóbal Peláez y le dijeron si ellos podrían eventualmente presentarles una obra que ellos habían hecho, que ellos habían montado, y así se empezó a entretejer como este diálogo entre el Frente 57 y el Matacandelas. El Matacandelas es muy allegado a la red Cepela, que son unos chicos muy activos en la zona del Chocó durante unos 10, 15 años, y con esta red lograron formar, digamos, este proyecto que se llama Selva Adentro. Selva Adentro es un teatro físico, como vemos en la imagen, construido por la red Cepela, pero también con colaboración, obviamente, de las fuerzas físicas de los exguerrilleros y de los civiles que viven en el ETCR, y también es un festival anual de artes escénicas para estas comunidades. Bien, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál es la fragilidad de un impacto duradero a partir del teatro y más precisamente del Festival Selva Adentro? La longevidad de un tipo de propuesta de esta naturaleza, pues es difícil por una parte los recursos económicos. La mayoría de recursos son recursos independientes, se hace en autonomía, pero otra parte de los recursos también son institucionales, como por ejemplo el apoyo que se había recibido de las Naciones Unidas, que el año pasado negó su ayuda porque Colombia, digamos, el gobierno no había respetado los acuerdos de paz como hubiera debido, y este es un escenario que es una vitrina de lo que sucede durante el proceso de paz. Al no estar avanzando en el proceso de paz, pues estos escenarios no tienen sentido, ¿cierto? Entonces se quitó esta ayuda, lo cual nos hace pensar que la calidad de la propuesta artística del festival no da abasto con la responsabilidad que se tiene que tener a nivel contextual para que estas realidades sigan viviendo, ¿verdad? Bien, otro tipo de fragilidad interna a estos proyectos muy puntuales es el cambio de condiciones, por ejemplo, del ETCR. Cuando el año pasado se hizo el festival, había 82 niños. El ETCR se abrió en el 2016 con 12 niños. 82 niños actualmente, seguramente hoy ya habrá crecido el número, en que la fragilidad también viene de las familias, es decir, muchos niños llegan solos a ser adoptados por familias, familias de pronto no miembros de la familia muy cercanos, pero con una división familiar, digamos, muy fuerte, ¿cierto? Entonces ahí la fragilidad es mirar qué actividades proponer para estos niños durante las actividades que son propuestas para un público mayor, porque lógicamente hay interferencias de públicos e interferencias de atenciones que no van a ser las mismas, ¿cierto? De los adultos ver una obra de teatro con todos los niños alrededor, pues con 82 niños, ustedes pueden imaginar que podría venir siendo auditivamente el nivel. Bien, por otro lado, un pequeño paréntesis que es también un dato curioso y alarmante. Estos niños, 82 niños, vuelvo a repetir, están en la misma clase con la misma profesora que tiene un contrato renovable cada 15 días.
Entonces, en este marco tan frágil, ¿cómo puede esta población proyectarse? ¿Cómo puede proyectarse si semana a semana es una cosa incierta, si no se sabe si hay problemas de desalojo, porque estas tierras, por otro lado, tienen problemas de demandas, de restitución de tierras, entonces no será un terreno factiblemente que se pueda repartir entre los exguerrilleros como el acuerdo de paz lo hubiera previsto. Bien, cerrando el paréntesis, pasamos a el proyecto a largo término, entonces, de este ETCR, que es, por definición, como yo decía antes, un espacio efímero. Es un espacio efímero porque es un espacio en el que los exguerrilleros integran, habitan, para luego pasar a otra vida, ¿cierto? Que es la vida civil. Esta apropiación del espacio no puede ser perecedera, no puede ser, o sea, es perecedera, y el mismo festival, digamos que da las herramientas para que la gente pueda tener, digamos, una alternativa en su vida civil, como por ejemplo el festival propone mesas de trabajo de gestión cultural y de agroecología, pero son puntualmente espacios que se abren en el festival que es una vez al año. Entonces, el gobierno no trae proyectos productivos, el festival intenta hacerlo en periodos muy cortos, al final está muy desdibujado todo lo que quiere decir la vida civil para estas personas. Bien, retomemos un poco lo que yo decía al inicio de cuando este Frente 57, el grupo teatral que se llamaba De Frente, encuentra al Matacandelas y le expresa este deseo de participar y de verse y de mostrar su obra de teatro. Este es el escenario, el edificio teatral, digámoslo así, visto desde el río Curvarán. Bien, entonces el grupo de Frente se crea antes del desarme de las FARC, y Olmedo, que hoy en día hace parte del Congreso en Bogotá por el partido FARC, era quien, digámoslo así, era el director de este teatro. Hubo un momento en que hubo talleres de teatro con Sara, que era una ex integrante del movimiento clandestino FARC, pero siempre había como esta relación de personas exteriores que llegaban al lugar, que dictaban unos talleres y que luego se iban y se desaparecían del plano. Entonces la gente empezó a acostumbrarse a ese modus operandi de decir, la gente llega de afuera, me enseña, y si no llega nada de afuera, pues esto se estanca. Eso por un lado. Por otro lado, vemos que en esta incertidumbre en que el Estado no se hace presente en este TSR con proyectos productivos serios, entonces la gente se ve obligada a tener, pues a buscarse el diario de la manera en que puedan. La mayoría de las personas encontraron trabajo como guardias de seguridad, digámoslo así, como escoltas, entonces las armas en sí no las dejan del todo, y escoltas finalmente de las personas que tienen el control del territorio, ¿no? Entonces de otros grupos, digamos, ilegales. Bien, todo esto para decir que en el 2017, en la primera edición del festival, este grupo de teatro de Frente se presenta con la obra de teatro Bombardeo, que es como ellos llamaban a los bombardeos, y es toda la historia de qué sucede en un bombardeo. Sí, luego esta práctica entonces se pierde, se disuelve, digamos, en el tiempo, y el año pasado se quiso retomar como la idea de reconformar este grupo de teatro, pero la gente ya está muy dispersa en buscarse un diario, y lógicamente si no hay nadie que los convoque para este objetivo, pues digamos que no hay una autonomía para que el teatro sea sólido en estos términos. Bien, pasemos ahora muy brutalmente a lo que sucede en el barrio San Javier de Medellín, de la Comuna 13, en donde seguramente muchos habrán escuchado hablar de Casa Colacho y del Grafitur. Yo les hago una pequeña introducción a lo que es el colectivo de hip hop Casa Colacho. Son unos chicos que desde hace 16 años tomaron la decisión de coger el arte como una alternativa a la violencia. Si nosotros hacemos cuentas, hace 16 años, estábamos al principio de los años 2000,
en cuanto, bueno, malas cuentas, malas matemáticas, pero grosso modo, y eran los años en los que las más grandes operaciones militares que se han hecho actualmente en Colombia, bueno, creo que en la historia de Colombia, golpearon este barrio. Logramos recordar la Operación Mariscal y la Operación Orión. Y entonces estos chicos deciden proponer una alternativa a través del arte para que eso se vuelva una vocación, un arte y una manera de vivir. Es así como desde hace 10 años el Grafitour nace como una iniciativa muy modesta, con algunos muros, con las ganas de darle otra, ¿cómo decir?, otra identidad al barrio a través de lo que el barrio es, a través de las historias, a través de las memorias, pero también a través de las ganas de mostrar que el barrio puede ser otra cosa, sin negar lo que ha sido. Entonces, es así como nace el Grafitour, que no es otra cosa que como ellos lo definen, un recorrido ético, estético y político a través de las historias del barrio, de las comunidades que lo componen, de los deseos que tienen, de sus fragilidades también. Y digamos que todo este movimiento, llamémoslo hoy de street art, tiene un gran auge y a nivel internacional se crean muchos puentes. Entonces, este Grafitour se hizo muy famoso últimamente y desbordó de turismo las calles de este San Javier. Como vemos en esta fotografía, esto fue en el Puente de Reyes, entonces en enero de este año, en donde se calcularon más o menos 10.000 personas por día como visitantes en estas calles. Lógicamente no todos pueden hacer el Grafitour con la guía, pero pues es un lugar libre, entonces todo el mundo se puede pasear libremente. El turismo pone otra fragilidad, una fragilidad entre la oportunidad de aprovechar el turismo y otra que es la precariedad, quedarse en ese pensamiento de trabajo informal y de precariedad. Entonces, tengamos en cuenta que este lugar últimamente es el segundo lugar más visitado, bueno, antes del COVID, que el COVID pusiera punto final de manera drástica a estas visitas masivas. Antes de marzo era el segundo lugar más visitado de Medellín después de la Plaza Botero, para darles una idea de lo famoso que se ha vuelto. Esta visita de turistas llega entonces con una apertura del comercio, con lugares que venden souvenirs, con nuevas tiendas, con nuevas galerías, con nuevos bares, y esto hace que haya un flujo de dineros también que lo acompañen. Un flujo de dineros del que todos quieren tener un poco su tajada, también incluyendo los grupos ilegales que todavía funcionan en este territorio. Acá todo lo que vemos en la segunda foto, todos estos tolditos son puestos, digamos así, de comida, de souvenirs, de lo que se puedan imaginar, de camisetas, de mochilas, de todo. Este fenómeno entonces de turístico ha producido también otro tipo de fenómeno que son otros tours alternativos, otros tours no oficiales, digámoslo así, no como el original, que son los tours como por ejemplo los que describen la presencia de Pablo Escobar en la Comuna 13, que jamás tuvo lugar, los que dicen que la historia de la comuna a partir de narrativas cerradas. Hay otro tour que propone la historia de la comunidad afro en la Comuna 13 y otro que propone otros murales aledaños al barrio, entonces también otro tipo de tour con base en los murales. Entonces esta fragilidad, digamos, que propone el turismo, ¿es una oportunidad imperdible o finalmente es una reafirmación del trabajo informal como el pan diario que la gente se está buscando y que les llega trabajo abajo de su casa en vez de irse al centro? Entonces, ¿cuál es el arma de doble filo ahí? Bien, para cerrar un poco el tema de Casacolacho y de este tour, quisiera tocar también el tema de la memoria, la fragilidad de la memoria entre las lagunas y las versiones. La memoria tiene ausencias, tiene versiones, tiene momentos que marcan. Estos habitantes del barrio, que es un barrio, como todos sabemos, humilde, un barrio sin muchos recursos, un barrio obrero, un barrio de invasión,
Entonces los habitantes viven a través de narraciones de balaceras, de balas perdidas, de fronteras invisibles, para saciar la curiosidad de los turistas que los interrogan, ¿cierto? Me da la impresión que se vuelve un barrio vitrina de cómo viven los pobres, cuáles son las necesidades de los pobres, cómo hacen ellos, cómo se transportan, cómo han vivido, cómo construyeron su casa, y éticamente eso pone bastantes problemas. En el momento en que se vuelve un lugar masivo turístico, pues como pone bastantes problemas en cuanto a lo que conocemos hoy como intimidad, ¿cierto? La imagen, entonces tratando, digamos, el street art, la imagen como obra de arte, esta imagen se vuelve una imagen de la imagen, es decir, una imagen en la que los selfies congela la memoria que por excelencia en nuestros tiempos es el aquí y ahora, ¿cierto? El selfie acapara, digamos, ese concepto y es el signo de la fluidez digital que participa a una educación popular de la imagen. El mural se convierte en imagen, o sea, en una decoración de un retrato, y una voluntad de una firma de vanidad inscrita en lo que hoy se conoce como self-branding. La fragilidad también es lógico ponernos el cuestionamiento sobre la reparación simbólica, de la cual tanto se ha hablado. Entonces vamos a hablar un poco para terminar de eso. Voy a citar lo que se conoce, digamos, como reparación simbólica, en la que las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a obtener una reparación que abarque todos los daños y prejuicios sufridos para regresarlos a la situación en la que se encontraban antes de padecer la violación. No obstante la gravedad de las violencias, y en muchos casos por su naturaleza de lesa humanidad, resulta imposible para las personas afectadas borrar la agresión sufrida y por ende volver al estado anterior al daño producido. Las sentencias judiciales generalmente se concentran en la proposición de monumentos o de eventos conmemorativos que no están en diálogo con una verdadera reparación. Por esta razón, se han causado efectos indeseados como la revictimización, generando tensiones sociales a causa de actos puramente formales. Cuando no es la institución quien toma las riendas de la reparación, sino la comunidad civil, es decir, la comunidad que ha atravesado los daños causados por la violación de derechos humanos, vemos que hay otros elementos que entran en juego. Por ejemplo, al surgir iniciativas artísticas y culturales por partes de la misma sociedad civil, se encuentra una sintonía más cercana con las comunidades. Sin embargo, la causa de la reparación simbólica a nivel judicial es un elemento ausente en este tipo de prácticas independientes, aunque esto no impide la denuncia de los daños vividos. Tanto Casa Colacho como el Festival Selva Adentro son iniciativas que nacen de la comunidad civil a partir de las necesidades que esta misma percibe. Las claves para resolver las problemáticas causadas por la violencia se adhieren mucho más a la realidad, dado que quienes la proponen son las mismas personas que las han vivido. Sin embargo, la fragilidad de estas propuestas en cuanto a su viabilidad periódica y de larga duración es evidente al contar con fuentes económicas independientes. Por otro lado, nos hemos acostumbrado a hablar de memoria en el conflicto cuando continuamos a estar en medio de él. De pronto, la terminología que hemos adquirido a lo largo de estos últimos años no corresponde al periodo real en el que vivimos. Podríamos decir que estamos haciendo duelos de distinta naturaleza en medio del conflicto. Las sociedades cierran un ciclo de violencia para abrir otro en el que, para que este no se vuelva a repetir, y es ahí que podemos trabajar sobre la memoria. Desafortunadamente, este no es el caso de nuestro país. La fragilidad terminológica de los medios de comunicación es también un elemento flagrante, como cuando se nos habla de posconflicto o de arte del posconflicto. Estas dos categorías son irreales en el contexto colombiano y tergiversan el sentido de los procesos que se están llevando a cabo actualmente en pro de girar la página de la violencia. Terminemos con las palabras de Hannah Arendt sobre la relación entre arte y política. Cito: el elemento común entre el arte y la política es que los dos son fenómenos del mundo público.
Lo que media el conflicto entre el artista y el hombre de acción es la cultura animi, es decir, el espíritu en el que puede confiar, en el que se puede confiar para cuidar y proteger el mundo de apariciones donde el criterio es la belleza. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Joana. Hay seguramente muchos puntos que podemos discutir ahora y sobre los que nos seguirán llegando preguntas que pues abordaremos en la sesión con las tres personas que presentan comunicación. Yo voy a proceder a presentar a Juan Camilo Toro y a Juan Pablo Valencia, que se encargan de la siguiente comunicación. Juan Camilo Toro Echeverry es director sinfónico de la Universidad EAFIT, especialista en dirección sinfónica y magíster en teoría de la música, también de la Universidad EAFIT, y doctor en artes de la Universidad de Antioquia. Ganador del tercer taller internacional de dirección sinfónica organizado por la Asociación Latinoamericana de Conservatorios de Música, ganador de la beca Tafel Music en 2015 para profundización en estudios de bajo continuo y dirección barroca en Canadá. Su proyecto de doctorado fue becado por la Universidad de Antioquia y Colciencias en el año 2015. Cuenta con ponencias nacionales e internacionales sobre las relaciones entre retórica y música. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y director artístico y musical de la Camerata Jaibaná desde 2019 y de la Filarmónica Metropolitana en 2020. Juan Pablo Valencia Heredia es director de orquesta y violonchelista egresado de la Universidad EAFIT, como músico con énfasis en violonchelo y maestría en dirección orquestal, con posgrado en interpretación del violonchelo en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca. Ha actuado con orquestas en Colombia, Europa y América Latina. Fue director nacional sinfónico en la Fundación Nacional Batuta entre 2015 y 2017 y se desempeñó como violonchelista con la Orquesta Sinfónica EAFIT. Ha sido director asistente de los maestros Andrew Gurley y Andrés Orozco Estrada. Actualmente es el director residente de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Muchas gracias a Juan Camilo y a Juan Pablo por acompañarnos. Música sinfónica y de cámara en Medellín, crónicas de su fragilidad en tiempos de pandemia. El 12 de marzo de 2020, según la resolución 385, se cancelan los eventos masivos de más de 500 personas. El 25 de marzo se dicta aislamiento preventivo para todo el territorio nacional, según decreto 457. Ese día se toma oficialmente como el principio de la extensa cuarentena que hoy todavía vivimos. El medio musical se siente inmediatamente vulnerable al percibir en la cercanía el cierre de teatros, salas de concierto, auditorios, universidades y demás lugares habituales para el desarrollo de nuestras actividades, donde nos encontrábamos con nuestro público y que en alguna medida aportan a la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Ese día experimentamos la primera fragilidad, la viabilidad de nuestro modus vivendi en tiempos de pandemia. Nuestra vida como intérpretes musicales acaba de dar un vuelco inesperado e intempestivo. La primera reacción de muchos de nosotros fue levantar la mano para dar señales de vida. Saltamos a las redes sociales con comentarios, opiniones y propuestas para no perder el contacto con el entorno y la vigencia en el medio artístico. Nos atrevimos a realizar grabaciones caseras, repitiendo las tomas infinidad de veces, perfeccionándolas y familiarizándonos tímidamente con la ausencia de público y la autoexigencia que implica el escucharse a uno mismo y estar a gusto con el resultado. Fue obligatorio contar con la tolerancia de nuestros vecinos y aprender los horarios de los vendedores ambulantes para cumplir con las actividades actualmente requeridas por la profesión. La ciudad y el país pudieron verificar y disfrutar de que sus principales agrupaciones sinfónicas y algunas de cámara mantenían su labor musical y habían logrado reinventarse para continuar aportando a la cultura del país a través de la virtualidad. Estas primeras grabaciones y producciones fueron criticadas por el medio orquestal desde el punto de vista artístico y de producción, dando pie a la razón de ser de esta reflexión. Poco nos podíamos imaginar que más de 5 meses después estaríamos en condiciones similares, tratando de entender que algunos cambios pueden acompañarnos por mucho tiempo más. Esta situación nos demostró que la actividad musical sinfónica y de cámara, que se viene realizando de acuerdo con criterios de ensayo y concierto formulados en el siglo XIX, se ve obligada por primera vez a experimentar y a adaptarse y a vivir en el siglo XXI. Hoy nuestra sala de conciertos no es física, es virtual.
Todo nuestro quehacer artístico ha entrado en un momento de obligada reinvención y notoria fragilidad. La pandemia hizo necesaria el desarrollo e implementación de nuevas estrategias que permitieran mejorar el producto artístico, que fuera llamativo, interesante y sobre todo de calidad. Para este fin, las entidades musicales nos vimos enfrentadas a nuevas preguntas como: ¿qué duración debe tener un concierto virtual? ¿Cómo medimos el impacto de nuestras presentaciones? Medimos el número de visitas, likes, comentarios, integrantes en la sala en vivo, número de veces que se comparte una publicación, etc. Y solo tras ensayo y error hemos venido encontrando posibles respuestas. Es necesario plantear una reflexión a partir de la fragilidad de nuestra tradición, que dé pautas puntuales de lo que estamos dispuestos o no a negociar y lo que necesitamos para afrontar los retos que conlleva la modificación de un modus operandi de más de 200 años. El paso a la virtualidad. Se han realizado múltiples intentos para lograr un mínimo estandarizado de calidad de sonido y audio para la producción de material virtual. Estos intentos han resultado en protocolos que poco a poco han dado parámetros sobre vestuario, distancia del celular al instrumento, iluminación, mínimo de silencio requerido, conteo previo, etc. La aplicación de estos protocolos reveló la necesidad y ausencia de empresas o iniciativas capacitadas para la grabación de este formato musical a nivel profesional. Utilizando las cámaras y micrófonos de nuestros celulares solo podemos llegar hasta cierto punto. Además de esta problemática, reconocemos otro aspecto de fragilidad. La sala de concierto virtual y la experiencia artística depende también de factores externos a nuestro trabajo, como la conectividad del receptor, estabilidad de su servicio de internet y ancho de banda, así como de la calidad de su equipo, sea computador, parlantes, audífonos, celulares, entre otros. Tienen una gran inferencia en el resultado que experimenta el receptor. Nuestras salas de concierto tradicionales son recintos diseñados para el disfrute artístico y la conexión con el público. Desde el punto de vista aristotélico, aportan el ethos a la performance. Se encargan de la introducción emocional con sus diseños arquitectónicos, sus luces, sus pasillos, el olor de su madera, el programa de mano, su acústica, los 3 timbres. Muchas de las audiciones que realizamos hoy en día en plataformas virtuales suceden porque vemos en un nuevo video en el feed de noticias de las redes sociales. Cuando este es el caso, la audición se vio obligada a negociar nuestra concentración con constantes interrupciones de la vida cotidiana. La pieza musical o de cámara, sinfónica o de cámara, por naturaleza efímera y narrativa, requiere de una escucha atenta. Para lograr su disfrute pleno es necesario percatarse de sus diferentes momentos, de cómo cada uno de ellos se entrelazan generando tensiones, transiciones, afectos, negaciones, relajaciones, etc. En el teatro, el silencio impuesto por la tradición invita a la actividad exclusiva de escuchar, aportando un ambiente ideal para vivenciar la experiencia artística. Desde el discurrir afanoso de un día tradicional, fácilmente nos olvidamos que la música parte y termina en el silencio, que es un elemento más de la experiencia artística tan necesario como las notas y sus ejecutantes. Por otro lado, cuando nos programamos a ver uno de estos videos con antelación, la experiencia es enriquecedora. Tenemos varios comentarios de familias, amigos que toman los conciertos virtuales como una razón para realizar un plan de sábado en la noche, donde se reúnen en la tranquilidad de su hogar, comparten una comida y disfrutan de un concierto. No es el tipo de interacción que los músicos académicos estamos acostumbrados a entablar con el público, pero nos llena de satisfacción enterarnos que la música sinfónica de cámara puede ser parte de esa intimidad familiar, ayudando a sobrellevar el momento actual, consolidando así el valor de las experiencias culturales, las cuales pasan de ser elementos de simple entretenimiento y ocio a convertirse en un factor de primera necesidad para la salud mental, emocional y física de las personas. Las expresiones y sensaciones que deja un concierto en vivo, tanto para el público como para los artistas, pasaron a la modalidad de reacciones y emoticones que ofrecen las redes sociales, likes, corazones, comentarios, entre otros, haciendo válida la pregunta: ¿podemos igualar un aplauso a un like como expresión de agradecimiento o satisfacción de la experiencia vivida? La fragilidad del producto artístico. La fragilidad de nuestro producto artístico virtual se origina mucho antes de llegar al receptor. Las orquestas de cámara y sinfónicas funcionan como un ser gregario, es decir, solo ante la guía de un líder capaz logran organizarse y alcanzar un alto grado de eficiencia laboral y artística. La imposibilidad actual de realizar ensayos presenciales para estos productos virtuales obliga al ser gregario a operar sin su líder, lo obliga a fragmentarse y al desbandarse, las asociaciones tradicionales entre jefes de fila, director, concertino y en sí toda su jerarquía interna se esfuma. Como resultado, un arte que se construye durante la colectividad del ensayo
se ve obligado a intentar construirse desde la individualidad, exponiendo su más crítica fragilidad, que proviene de su más rica virtud, la polisemia artística. Al igual que cualquier actividad humana de naturaleza colectiva, cuando se carece de liderazgo, afloran las propuestas individuales. En nuestro caso, cada músico interpreta la pieza como le parece debe ser, y al momento de unir las grabaciones, resulta un conglomerado de interpretaciones individuales yuxtapuestas de manera forzosa, es decir, una cacofonía interpretativa, donde no se evidencian criterios transversales que sirvan como sustento de la forma, de la dosificación emocional para el tránsito afectivo, o que logren sostener una narratividad coherente de la pieza. Una obra musical para orquesta de cámara o sinfónica es concebida, en la gran mayoría de los casos, para ser interpretada de manera colectiva, bajo criterios establecidos y compartidos por el director o líder de la agrupación. El producto virtual, bajo estas condiciones de trabajo, se aleja de la intención original a tal punto que puede resultar en una antítesis estética. La opción tecnológica. ¿Qué podemos hacer frente a tal paradoja? ¿Cómo podemos construir un arte colectivo sincrónico desde la individualidad asincrónica? A la fecha se cuenta con intenciones tecnológicas para abrir las puertas a posibles soluciones, aplicaciones que permitirán a los directores escuchar a sus instrumentistas tocando de manera sincrónica desde sus hogares. Estas nacientes tecnologías han tenido respuestas y opiniones variadas por parte de la comunidad musical. En nuestra opinión, para que esta tecnología sea realmente viable y se tendría que contar en el hogar o sitio de grabación de cada músico con un mínimo de aditamentos tecnológicos y logísticos que permitieran una buena insonorización, una calidad de captación sonora estandarizada y medios de reproducción adecuados para que cada participante pueda escuchar simultáneamente a toda la agrupación. Sería necesaria una mezcla de sonido en tiempo real para que todos tuviéramos una sensación de escucha lo más cercana al sonido acústico posible, dado que existe una marcada diferencia entre escuchar una orquesta de manera acústica a escuchar una mezcla captada desde micrófonos individuales. Al mismo tiempo que nos preparamos para estos teóricos escenarios, entendemos que el producto artístico que estamos construyendo cambia su objetivo. No estamos haciendo música para una sala física, sino para una sala virtual. Esta realidad trae consigo resultados acústicos diferentes a los que estamos acostumbrados a construir en una sala física. La producción de videos y sus problemas recurrentes. En aras de garantizar la sincronización del pulso o tempo, el equipo de producción envía a los músicos una pista, que es una guía melódica, y tiene un metrónomo interno. Ese metrónomo nos ayuda a tocar sincronizados. El músico realiza la grabación de su parte sobre este pulso artificial, que poco tiene que ver con la maleabilidad que se espera del pulso o regularidad rítmica en un concierto en vivo. La música pierde así una herramienta de expresividad fundamental. Veamos un ejemplo de una maqueta MIDI. Una vez recibidas las grabaciones, comienza el complejo proceso de sincronización y edición. En este paso es donde nos damos cuenta del camino que nos falta recorrer para lograr un resultado artístico virtual similar al acústico. En condiciones acústicas, la afinación, es decir, la altura o bajeza de los sonidos, va cambiando mínimamente a lo largo de la performance de la pieza. La orquesta se ajusta y toca ahora más bajo, ahora más alto, y se sincroniza. Al momento de sincronizar las grabaciones, la afinación no muta de manera sincrónica. Tenemos la misma nota tocada por 5 o 6 instrumentistas con 5 o 6 afinaciones cercanas. Este fenómeno natural, al no ser asimilado por la colectividad, en el producto final lo vamos a escuchar como desafinación. Miremos un ejemplo. Esto es un audio que editamos intentándolo sincronizar, luego añadimos reverberación, queda de esta manera y por supuesto es descartado.
El rol del director musical. Nuestra disciplina enfrenta un cambio crítico al pasar a la virtualidad. ¿Cómo podemos comunicar nuestra intención interpretativa? En nuestra profesión, esta comunicación se logra por medio de calculados gestos corporales que indican de manera intuitiva al músico el tipo de sonido y las sutilezas que el director desea. En este momento de pandemia, el gesto grabado a priori y enviado al músico no significa nada, ya que no parte de una sonoridad constructiva en la colectividad. Al perder el contacto directo y sobre todo el visual, el músico no sabe si el director se está comunicando con él o no con otro instrumentista. El gesto del director se torna en un recurso vago que no aporta a la construcción de la interpretación. Entonces, ¿cómo puede comunicarse de manera sincrónica un director sinfónico? Se ha intentado realizando anotaciones en las partituras, esperando que los músicos interpretan de manera correcta lo que el director escribió. Sin embargo, esta estrategia fue improductiva, ya que la música se construye a partir de la modificación y ajustes de un sonido base que la orquesta ofrece al director tras su primer contacto colectivo con ella. En la individualidad, al no tener un sonido base, se construye desde los supuestos, no desde la comparación continua colectiva. Los detalles interpretativos que sugiere el director, una vez escuchado por los demás músicos, se asimilan, se comprenden y se coordinan en una danza de protagonismos, relevancias, enmarcadores y apoyos que permiten presentar como producto artístico final una pieza musical coherente, narrada por todos los músicos bajo criterios unificados. Nuestra condición actual de pandemia, por lo menos el momento de finalización de esta ponencia, no permite ese diálogo artístico de construcción colectiva. En la virtualidad no escuchamos cómo reaccionan los demás a nuestra manera de tocar, imposibilitando la capacidad de aportar y participar de un norte interpretativo. Por primera vez en la historia de la música estamos solos, intentando construir un arte colectivo desde el aislamiento total. No podemos dialogar artísticamente con nuestros colegas perdiendo la esencia fundamental del quehacer musical en conjunto, la construcción de una interpretación grupal. Dadas estas características, el rol artístico del director musical pasa a realizarse en el estudio. Su experticia ya no va dirigida a la depuración del sonido acústico, sino a solicitar sutiles cambios al ingeniero de sonido. El rol artístico del director musical no ha cambiado. Seguimos siendo los responsables de la calidad final de la agrupación. Lo que ha mutado es el espacio, el momento y las herramientas con las que procuramos este aspecto de nuestra labor. Desde lo auditivo a la interdisciplinariedad. Los músicos estamos educados para dar prioridad al oído sobre el resto de los sentidos. Nuestra nueva realidad nos obliga a producir grabaciones impecables, tanto para el oído como para los ojos, ofreciendo una invitación obligada a la interdisciplinariedad, requerimiento que consideramos será esencial en el escenario virtual del siglo XXI. Acorde con lo anterior, será indispensable para este futuro contar con un equipo humano, productor musical, ingeniero de sonido, editor de videos, etcétera, que adicionalmente al proceso de audio debe lograr un resultado visual equilibrado, lógico y sincrónico con las demás artes que participan en la producción. A la fecha nos hemos acercado desde nuestras agrupaciones a la danza, la literatura, la arquitectura y algunos efectos visuales. Veamos unos ejemplos. Una mañana, mi hermano Arturo y yo nos dirigíamos a comprar unas cosas a la aldea. En el camino, él me iba contando que había estado teniendo unos sueños terribles últimamente.
Este reto adicional obliga al equipo de edición y de producción a tener un conocimiento técnico de la partitura y de su contexto, o en su defecto, a tener un acompañamiento especializado que guíe el desarrollo de un proyecto interdisciplinario a feliz término. Sostenibilidad. Otro reto ha sido el de diseñar estrategias que permitan el sostenimiento de las orquestas en la actualidad. ¿Es viable abrir los teatros y otros escenarios manteniendo los protocolos de bioseguridad y de distanciamiento? ¿Cómo monetizar esa posibilidad? ¿Se requiere incrementar el valor de las entradas? ¿Es viable en nuestro país cobrar por un concierto virtual? Pues bien, la Orquesta Filarmónica de Medellín activó varias líneas tanto para su sostenibilidad financiera como artística, entre las cuales se pueden destacar el lanzamiento de una temporada virtual, el desarrollo de contenido virtual pedagógico y artístico para alianzas estratégicas, conversatorios con figuras representativas de temáticas de interés cultural, presencia en espacios nacionales e internacionales con intereses académicos, sociales, artísticos y culturales, el lanzamiento de la campaña Regala Música como alternativa de consecución de recursos y apoyos para la sostenibilidad de la orquesta, entre otros. Por su lado, la Camerata Jaibaná ha sido seleccionada como ganadora de las convocatorias de estímulos 2020 de la Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Ha mantenido su vigencia a través de conciertos virtuales, conciertos de obras sociales, proyectos interdisciplinares, lanzamiento de su plataforma educativa y la participación en festivales nacionales que este año se adaptaron a la virtualidad. Su presencia en redes presenta conversatorios, entrevistas y charlas con músicos de relevancia nacional e internacional, así como de temas relacionados con la salud de nuestro quehacer musical en tiempos de pandemia. Aunque nuestras producciones virtuales no fueron pensadas inicialmente como un producto comercial, la situación de pandemia abre la posibilidad de convertirse en una opción viable para entrar al mercado del entretenimiento vía plataformas de streaming o YouTube. En caso que se decida explorar esta posibilidad, vemos la necesidad de conseguir nuestro producto bajo parámetros novedosos. Bien, queremos hablar un poco de los protocolos de ensayos, los protocolos de bioseguridad para realizar ensayos. Tenemos que entender que a la fecha realmente lo único que podemos hacer es minimizar las probabilidades de contagio. No hay protocolos, parte tal vez del aislamiento total, donde no se garantice que no nos vayamos a infectar. Entonces, después de leer y de conversar con varios médicos y que ellos nos revisaran estos protocolos y los artículos en los cuales nos basamos, estas son unas conclusiones pequeñas. Entonces, mantener un distanciamiento de 2 metros entre todos los músicos, atriles individuales, por supuesto. Usar bloqueadores tipo micrófono, son estos bloqueadores que vemos acá. Esos bloqueadores los ponemos en la parte de abajo de las campanas, en las campanas de las maderas, de los oboes, clarinetes y fagotes. En el caso de la flauta lo ubicamos acá, ¿sí? Para evitar la aspersión de gotas. Los metales debemos desaguar en vasijas que contengan detergente, ojalá a una baja temperatura. Usar la mayor cantidad de ventilación artificial posible. Si tenemos una ventilación artificial, tenemos que tener en cuenta la altura del techo, el porcentaje de humedad y si es bueno consultar. Si es ventilación natural, toda la que podamos tener. Verificar al momento de ingreso a la sala la temperatura corporal, hacer desinfección de calzado y de manos, usar cubrebocas para los que los podemos usar, director, la sección de cuerdas, percusión, etc. Y realizar pausas. En estas pausas, ojalá podamos tener un personal que entre y nos ayude a desinfectar el sitio del ensayo. Algunas conclusiones adicionales. Estamos tal vez al frente de un nuevo capítulo para las artes escénicas, presentado entre las líneas de situación de pandemia, donde a partir de la aparente soledad artística se nos invita a forjar nuevas colectividades posibles gracias a las venideras herramientas digitales y tecnológicas. La sala de concierto virtual nos abre al mundo, no es una sala local, es global. Nuestras orquestas han entrado a competir en este escenario, abriendo un nuevo capítulo en su historia, creando necesidades, retos y satisfacciones. Debemos promover nuestros productos regionales y diferenciarlos de los internacionales. La naciente tecnología que ofrece la realización de ensayos grupales no presenciales abre un panorama de opciones para el futuro. Por lo tanto, es la opinión de estos autores que la corporalidad, es decir, la comunicación verbal, no verbal y la gestualidad que se dan en la presencialidad, no pueden ser suplidas satisfactoriamente por los medios tecnológicos actuales. El escenario virtual se ha convertido en un segundo hogar
en el cual todavía no nos sentimos en total comodidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Juan Camilo y a Juan Pablo por esta presentación. Yo quisiera arrancar con una pregunta para los tres, para Juan Camilo, para Juan Pablo y para Joan. Por una situación que creo que puede parecer una situación paradójica. Y es la relación entre esa fragilidad y la institucionalización de las tradiciones, por decirlo de alguna manera. En el caso, digamos, de las artes visuales, un poco lo que ha tratado, una de las cosas que ha tratado Joana, hay como dos tendencias interesantes en este asunto de la memoria. Una es la generación de estas iniciativas que nos presentaste de las comunidades y demás, y otra, la elaboración, de hecho, de monumentos, de una forma muy institucionalizada de ver ese asunto de la historia incluso, más que de la memoria. Los monumentos se convierten en una especie de espacio de enunciación de una historia nacional. Y seguramente uno de los ejemplos pues, más conocidos recientemente ha sido la escultura del Club del Nogal, ordenada por la Corte. Digamos que eso es una forma de plantear justamente un lugar de enunciación muy sólido, que tiene vocación de permanencia. Mientras que estas otras iniciativas en las que los mismos artistas se organizan un poco, lo que planteabas es que es un arte como espacio de enunciación de la utopía, donde en cambio allí hay una fragilidad, donde siempre está un poco incompleto el esfuerzo, que es como una especie de tarea de Sísifo a la hora de construir esas memorias, dando un solo relato histórico. Ahora, en el caso de Juan Camilo y de Juan Pablo, digamos que lo que ha ocurrido más bien es que frente a una institucionalización muy clara de cómo se debe presentar la música, del concierto y demás, eso conduce en las circunstancias actuales a una fragilidad. Entonces, en lugar de que la institución de la tradición logre consolidarse, conlleva, en este caso, una fragilidad. Y en cambio, buscar otras formas de relacionarse, otras formas de gestionar ese asunto se convierte en la fortaleza, o por lo menos en la forma de resistir a esa fragilidad. Entonces es como un panorama contradictorio, ¿cierto? Como que en una la institución fortalece, en la otra debilita. ¿Cómo ven ustedes esa relación entre tradiciones institucionalizadas de las artes, otras formas de organización y la fragilidad o resistencia a esa fragilidad? Bueno, empiezo yo, tomo la palabra porque enunciaste, digamos, el ejemplo de lo que yo había hablado. Sí, digamos que se tiende a satanizar un poco las instituciones, ¿cierto? Cuando hablamos de las artes, porque se tiende a pensar que son las instituciones que dan como las reglas para saber vivir como tenemos que vivir. Esto es una cosa, digamos, que depende de qué tipo de culturas, de políticas culturales estamos hablando y quiénes están detrás de políticas culturales. Yo me refiero a la actualidad, ¿cierto? Porque es en este momento en donde estamos construyendo, digamos, el tan famoso relato de la historia del conflicto en medio de un conflicto que todavía estamos viviendo y en unos relatos que ya no se quieren más plurales, sino unidireccionales. Entonces esto conlleva a una serie de problemáticas que es la actualidad de este tipo de discurso. Entonces, mi idea, digamos, cuando yo hablo es desde un ejemplo muy claro, ¿cierto? Colombia en este momento, con este tipo digamos, de repercusiones del cambio de la dirección del Centro de Memoria Histórica y de cómo en realidad en regiones se vive esto, ¿cierto? Cómo todo esto queda en un discurso completamente centralizado, porque Colombia es un país centralizado, y porque a las regiones lo que llega pues es una cuestión muy,
pues muy mínima de lo que se suscita, digamos, a nivel de discurso o de discusiones alrededor de estos temas. Entonces, por esto digo que en un micro, digamos, esta mañana se hablaba de Doris Salcedo y de sus proyectos que son, sin duda, un macro, ¿cierto? Un macro, una visibilidad diferente. A mí lo que me interesa con estos ejemplos que yo abordo es ir al micro, es ir a lo pequeño y a cómo, a ver cuál es el clic que hace el arte en una sociedad pequeña, en una microcomunidad, digamos así, para ver cuáles son los factores que pueden cambiarse al interno, ¿no? Porque no puedo ser tan ambiciosa de abordar algo, digamos, a una escala más grande, sino que lo que me interesa es ver qué pasa cuando la misma sociedad civil hace propuestas artísticas o culturales y eso mismo forja ya una fuerza diferente que si es una institución que viene, que si eso tiene si viene pues institucionalizado como proyecto. Entonces me parece que la naturaleza misma de los proyectos que nacen a partir de la comunidad civil, que no es otra cosa que a partir de los artistas. O sea, cuando hablo de comunidad civil pueden ser personas particulares, ¿cierto? Pero también se habla de los artistas como comunidad civil. Los artistas no portan otra esquela diferente que las personas, los seres mismos que ellos son. Así que eso es, digamos, lo que se me hace más fructífero, las ideas que nacen de los artistas y que no surgen a partir de proyectos institucionales y de discursos políticos. Buenas tardes. Yo pienso que en el caso de la música, en nuestro caso concreto, nosotros sentimos una crisis, realmente nos sentimos casi que atacados por la pandemia directamente, porque es que perdimos nuestras salas. Nuestras salas, como lo decía el maestro Valencia ahorita, nos aportan el ethos a la performance, ¿cierto? O sea, la sala es un lugar sagrado, es un lugar consagratorio, donde los músicos, por ejemplo, de Medellín soñamos con tocar en ciertos lugares, en ciertos teatros, para ciertos públicos, ¿cierto? Al perder eso, inmediatamente nos preguntamos, bueno, ¿y entonces nosotros dónde cabemos? Si es que ya no nos podemos ni siquiera reunir a hacer música. Y la música yo la estudio, la toco con mis amigos, con mis hermanos, es precisamente para ofrecérsela a alguien. Pero ese alguien tampoco puede ni siquiera salir de la casa. Entonces, imagínate el problema tan grande para nosotros que fue eso, ¿cierto? Como bien lo decía el maestro Gustavo, eso generó múltiples propuestas. Afortunadamente, los artistas siempre estamos inquietos. El día que un artista se quede absolutamente quieto, estático, hay que preguntarle qué le pasó y ayudar a que se vuelva a mover. Somos seres dinámicos, ¿cierto? Entonces, esas múltiples propuestas nos han llevado a formular proyectos, conciertos, propuestas, seleccionar tipo de música, mezclar música que a veces no hacíamos en nuestras orquestas de manera tradicional, y esos proyectos van dirigidos a grupos de personas específicos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un concierto, por ejemplo, para niños, un concierto para adultos mayores, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ese cuento, pues yo creo que todos lo sabemos. Lo interesante es que ese grupo se vuelve un seguidor de nuestras redes sociales. Y como decíamos ahorita también en la ponencia, en este momento, desde la parte musical, nosotros yo creo que no sabemos o no hemos entendido más bien el valor que es que una persona haga clic y diga que te está siguiendo y que cada que vos saques un video, esa persona mire ese video, disfrute de ese video y realmente algo le aporte ese video, ¿sí? Miremos, por ejemplo, el ejemplo que poníamos ahorita en la ponencia, que nació precisamente de esa necesidad de conectarnos con otras artes, cuando se trabaja con bailarines, el video tan bonito que tiene la Filarmónica, nos costó cortarlo, porque lo queríamos poner entero, ¿es cierto? Porque se ve la gente sonriendo, y uno dice, bueno, yo aquí en la casa, grabando mi instrumento en unas condiciones que no son, y después yo lo mando y yo no sé qué va a pasar con ese video, pero es una sensación realmente hermosa, yo no tengo otras palabras, una sensación hermosa, ver la gente sonriendo por un producto que vos decís, esto puede que no tenga mucha validez artística, pero es que realmente le está llegando a la gente.
Eso es algo que también nos cuesta a nosotros muchísimo entender. Vale, entonces yo creo que el fortalecimiento es precisamente a que nuestras burbujitas de artistas escénicos tuvieron que romperse. La pandemia nos chuzó esas burbujas, nos liberó a la fuerza, hizo que nos mezcláramos sin corporalidad, que es lo más interesante, y que empezáramos a producir un contenido en el cual yo creo que todavía no nos sentimos cómodos porque lo juzgamos desde el punto de vista acústico. Yo me preguntaba ahorita, que estaba escuchando otra vez la ponencia, siempre estamos haciendo nuestros planteamientos con ese sonido acústico que es el que nosotros desde muy niños estamos acostumbrados a pulir, pero resulta que el medio virtual ya no trabaja con ese mismo producto final. Entonces ahí realmente hay una fragilidad inclusive en cómo peleo yo con mi ser interno, a qué feliz término llego para decir es que en la virtualidad yo no me juzgo con el mismo criterio con el que me juzgo en una sala acústica. Entonces, fortalecimientos, yo creo que esos que te mencioné y lo que queda es camino por recorrer, que definitivamente yo siento que todavía estamos empezando esto, por lo menos desde el punto de vista musical, no hemos entendido qué está pasando, hemos tratado de solucionarlo y poco a poco ahí vamos manteniendo la vigencia. Bueno, muy buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Y complementando un poco la reflexión que acaba de hacer el maestro Toro, yo creo que nosotros veníamos con una fragilidad desde antes, con relación, por ejemplo, a los espacios. Si bien es cierto, los músicos tenemos unas salas referentes donde queremos llegar a tocar, a expresar nuestro arte, también es cierto que nuestras instituciones no tienen sedes propias y eso hace también, por otro lado, que las cosas sean un poco muchísimo más difíciles. Por otro lado, también es cierto que las grandes dificultades que realmente estamos viviendo actualmente se han convertido, por otro lado, también en grandes oportunidades de desarrollar contenidos, como los dijo el maestro Camilo. Y estos contenidos pues nos dejan muchísimas reflexiones. Probablemente cuando nos inviten, ahora que poco a poco se está volviendo a una nueva normalidad, dado el caso, si así es el concepto, van a haber muchos contenidos de esos que tienen que continuar, porque lo que hicieron fue acercarnos también a un público donde normalmente no llegábamos, un público más familiar, más cerca, y eso nos deja a nosotros muchísimas reflexiones muy interesantes. El término de la tradición, hay cosas que la tradición, es más, que hoy en día la tradición siempre nos ha invitado a hacer. Por ejemplo, en la práctica o en el desarrollo profesional de un músico, casi siempre sus maestros los invitan a grábese de vez en cuando para que se escuche, a ver qué tal, ¿cierto? Pero eso pasaba de vez en cuando. Hoy en día ya es una obligación y lo que hace la grabación en cierta manera es abrirnos, ponernos en cierta manera, quitarnos todo un entrelace de que el sonido tenga una relación con otros instrumentos, es decir, te enfrentas a un espejo que te enfrenta y te dice también cuál es tu realidad artística, cuáles son tus fortalezas y también tus cualidades por mejorar. Y esa grabación entonces pues pasa de ser un referente simple de estudio a ser hoy en día al referente del cual el producto artístico tiene que salir. Entonces, si bien es cierto, la tradición pues nos recomendaba de vez en cuando grabarnos, hoy en día es más que una obligación. Y ese choque también lo que ha hecho pues es sacarnos un poco de esa connotación del siglo XIX que solo somos artistas de escenario, que siempre nos encanta estar ahí en vivo, a realmente aterrizarnos un poco y aprender a manejar toda esta tecnología en el siglo XXI, que nosotros los artistas hay veces, por lo menos los músicos, hemos estado un poquito alejados, o los músicos académicos, alejados a esta realidad. Así que eso también se vuelve una gran fortaleza, la fortaleza de ver en qué nivel cada uno se encuentra y también en cómo esa realidad pues no se puede opacar, no se puede tapar, en cómo eso te exige otra vez, si bien es cierto, a volver a un nivel ideal del cual tú tienes de referencia,
o te invita a que llegues a ese nivel, ¿cierto? Entonces, esta dinámica nos ha obligado a muchas reflexiones, tanto desde la parte artística, instrumental y práctica, como también desde la parte como receptores. Es decir, una cosa es lo que producimos y otra cosa cuando la consumimos, si así es el concepto. Muchas gracias. Bueno, quisiera preguntar un poco el asunto de las percepciones, teniendo además en cuenta un par de preguntas que el público le hacen a Joana. La primera pregunta es de Claudia Baumgartner. Ella pregunta cómo crees que son interpretados los murales elaborados por exactores de la guerra, en el que se rinden homenaje a ellos mismos por ciudadanos que sufrieron justamente el conflicto. Y plantea que habría que tener presente que normativamente las fachadas privadas hacen parte del espacio público. Entonces sería, en primer término, ¿cómo crees que sería esa interpretación? Y Carlos Alberto Carvajal pregunta cómo es percibido el manejo artístico del conflicto, del posconflicto en Francia, en Bélgica y en Canadá, que son países donde has expuesto tus investigaciones. En ese mismo sentido de las percepciones, quisiera completar preguntándole a Juan Pablo y a Juan Camilo si consideran que también que no solo el deseo del músico y la disposición del músico ha estado alterada, sino también la percepción del público, que han podido percibir de alguna manera de ese asunto, porque evidentemente a muchos nos hace falta ir a la sala de conciertos, al museo, al teatro, etcétera. Si eso también lo han sentido, ¿creen ustedes el público? Si el público también es partícipe de esa gestualidad y también hay una pérdida de alguna manera con ese distanciamiento. Si quieres, Joana. Sí, Gustavo. A ver, en cuanto a la primera pregunta, me perdí un poco en la primera parte. Entonces la pregunta es sobre cómo los muros realizados me perdí un por poco. Los exactores del conflicto que hacen los murales, ¿cómo crees que pueden ser percibidos por ciudadanos que sufrieron la guerra? Yo entiendo que la pregunta va dirigida como a pensar la relación entre los actores que hacen el mural y aquellos que sufrieron de alguna manera el embate de la guerra en la que esos actores fueron protagonistas. Ok, me imagino que tiene que ver esto con el contexto en el Chocó, en el ETCR. Ah, ok. Pues ahí la recepción, como yo decía, de pronto muy rápidamente, fue una cuestión que se hizo conjuntamente, es decir, que los exguerrilleros sabían que estos chicos grafiteros iban a llegar. No se sabía exactamente qué iban a llegar a hacer porque era una cuestión de más de un encuentro entre estos dos grupos de personas. La cuestión se dio cuando yo entrevisté a los artistas que fueron al Chocó, me decían que eso se dio de una manera muy natural, es decir, que todo empezó a través del diálogo y después a través del diálogo empezaron a salir ideas de cómo pintar, de qué pintar. No es en ningún momento fue un proyecto de ir a recuperar las historias y a obligarlos a plasmar algo en estos muros, sino que fue más como un encuentro y luego a través de los elementos que les llamaban la atención a los artistas, pues ellos empezaron a ver con los mismos exguerrilleros cuáles eran las imágenes que iban a poner. Es importante decir también que los artistas que fueron son artistas que tienen como una índole de trabajo social y político en su trabajo, es decir, que no son decoradores del espacio público, no son... o sea, son artistas que son independientes y viven de su arte, cuestión que en Colombia es admirable, y son chicos que tienen como una huella política y social muy fuerte. Entonces, esto da, digamos, cuenta del tipo de calidad que se pudo poner en relación con las comunidades en el ETCR.
y asimismo, pues es el resultado que finalmente fueron los guerrilleros que querían que los chicos volvieran una segunda vez, pero digamos que hubo demasiado, pues, barreras para que esto se volviera a dar. Este no es el único ETCR que ha tenido este tipo de relaciones. O sea, yo lo muestro porque es mi caso de estudio, pero también, por ejemplo, están distintos ETCRs dentro de los cuales los chicos se fueron a pintar, porque es una cosa escandalosa, digamos, el tipo de frialdad que son estas construcciones prefabricadas, en donde estos exguerrilleros tienen que asumirlo como una vivienda que aun si es efímera, es una cuestión tristísima y sin tener las garantías de nada, pues al menos tener un lugar digno y al menos tener como un lugar agradable para vivir, ¿cierto? Y qué mejor que con las memorias de lo que han construido ellos en su vida anterior cuando estaban en armas. Eso por el lado de la primera pregunta. La segunda pregunta de cómo es percibido como todo este eje artístico frente al conflicto en otros países, digamos que es siempre una novedad. Lamentablemente en el exterior la prensa no publica mucho sobre otras cosas diferentes al entretenimiento que puede hacer famosa Colombia en el extranjero. Entonces esto hace que los referentes de los extranjeros frente a Colombia o a la actualidad colombiana sea muy escasa, por lo cual haciendo la relación entre el contexto político y este tipo de realidades artísticas ligadas a este contexto tan particular, hace que la gente tenga una percepción pues completamente impactada, digamos así, de cómo personas que no tienen nada, salen a decir que el arte es una vía, ¿cierto? Cuando, digamos, en sociedades tan bien construidas culturalmente, con unos sistemas, pues, que funcionan divinamente, digámoslo así, como Francia o Bélgica, cuando uno presenta este tipo de proyectos, pues la gente no lo cree porque en realidad es hecho de nada, de ceros, y son realidades que siguen siendo independientes y que se defienden como tal. Entonces, digamos que la percepción es más eso, es más como un aprendizaje a través de un contexto para entender qué es lo que los artistas han hecho, y es como una sorpresa muy grande ver que, por ejemplo, Casa Colacho hace 16 años está en funcionamiento, ¿cierto? Con una escuela, con una cantidad de actividades y de cosas que el gobierno no ha podido poner en lugar de manera estable. Muchas gracias, Joan. No sé si Juan Pablo y Juan Camilo. Ok, regresamos. A mí me interesa contarles un poquito sobre el diálogo retórico que nosotros como músicos de escena, ¿cierto? No músicos virtuales, entablamos con el público. Resulta que antes de... ¿Me escuchan bien ahí? Acá. Antes del romanticismo, ¿cierto? Estamos hablando de la música más o menos del periodo barroco, ¿cierto? La reacción del público era algo que uno esperaba de manera inclusive intempestiva. Eso todavía se usa en las grandes áreas de ópera. Entonces uno sabe que viene la gran área de la Reina de la Noche, ¿cierto? Algo así. Cuando se termina esa área, uno sabe que el público va a explotar en aplausos. Entonces la ópera todavía mantiene ese diálogo con el público, de si tú hiciste algo que al público le gustó, inmediatamente hay una conversación retórica y el público reacciona. Tú lograste persuadir al público, lo influenciaste, él está feliz, aplaude, ¿cierto? Cuando vamos al periodo romántico, que se empieza a endiosar la música, se empieza a poner en ese pedestal, entonces la corporalidad empieza a pasar a un segundo plano. La tradición ya nos enseña, a partir de 1840, 50 aproximadamente, que la luz del teatro tiene que estar diezmada o apagada, ¿cierto? Entre el público, que todo el mundo tiene que hacer silencio.
No se le vaya a ocurrir a usted en mitad de una sinfonía aplaudirle al señor del oboe si le gustó el solo. Todo el mundo te va a mirar como, ¿qué está pasando? ¿No? Pues la persona está tan conmovida o tan afectada porque la música le lleva a ese momento que lo que quiere es aplaudir. Eso es una reacción totalmente natural. Entonces yo pienso que el distanciamiento de la corporalidad al público ha ganado y ha perdido. Yo pienso que después de esta pandemia, con todo lo que nos está pasando, yo creo que vamos a ser mejores músicos y creo que vamos a ser mejor público. Yo me he atrevido a hacer conciertos con orquestas donde simplemente preparo la orquesta, pero al momento de la presentación pública yo me bajo del escenario, la dejo quieta, porque precisamente quiero ver la reacción de la gente, al ver qué pasa si uno como director que está acostumbrado a ser el centro de acción para los músicos, pero si ya uno confía en ellos y no es necesario que estés ahí, pero resulta que también te conviertes en el centro de atención del público. Entonces la gente va muchas veces a ver al director y no a escuchar la música. Ahora, ya lo decía Monteverdi en la década del 1620, él le pedía a sus músicos no solamente que acentuaran, o sea, que una nota la hicieran con más fuerza que el resto que están alrededor de ella, sino que el acento debía verse en el cuerpo, que los músicos tocaran y en el momento de acentuar hicieran un gesto, porque todo eso es un diálogo retórico. Yo debo aportar con mi cuerpo al convencimiento o a la transmisión del afecto que tengo al frente. Si yo estoy dirigiendo una obra supremamente triste, yo hago una antítesis y salgo sonriendo, o sea, no funciona. Entonces, imagínate que las cámaras en ese momento sufran algún desliz y estén grabando a un músico que no sabe el que tiene el solo, y él usa toda su corporalidad para transmitir tristeza, alegría, júbilo, dolor, lo que sea, ¿cierto? Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque nosotros como músicos nos expresamos desde la música, desde el oído, pero es que el cuerpo hace parte de nuestro instrumento inclusive. Nosotros cuando nos alejamos del instrumento sufrimos una amputación, que es lo que nosotros directores sinfónicos estamos experimentando ahorita. Nos falta nuestro instrumento. Entonces, por ese lado, yo pienso que el público sí se afecta, pero estoy también seguro que con una tecnología que está por venir, si se hace un acercamiento a esa persona, a su expresión de la cara, y el público lo tiene en una alta calidad de video al frente, yo pienso que también vamos a ganar un poquito de ese contacto con la expresión del músico corporal, por lo menos, diferente a cuando compras la boleta de 2.000 pesos y te toca lo más atrás del teatro y no ves absolutamente la corporalidad de nadie. Entonces, ganamos un poco, perdemos un poco. Lo interesante es encontrar un balance que nos permita realmente tener un contacto directo con el público, mantener ese diálogo retórico que a mí me parece fundamental en toda medida, pero ganarlo desde la virtualidad, aprovechando que la tecnología nos da esas nuevas opciones. No sé, Juan Pablo, si quieres complementar muy corto porque se nos acaba ya el tiempo, por favor. Claro que sí. No, que si bien es cierto, las percepciones del público, como acaba de decir Camilo, son muy necesarias y depende de todo. El artista, la percepción del artista, o sea, el público también potencia o mitiga una posible interpretación. Esto es algo místico, energético también. Y eso ayuda muchísimo al cómo el músico se desempeña o se desenvuelve en un concierto. Y realmente nos cuestionamos mucho, como lo comentamos en la ponencia, para nosotros es difícil hacer una comparación, por ejemplo, de un aplauso, que puede ser una sensación de satisfacción o de reconocimiento, con un like, con un comentario, con estos emoticones que salen en las redes. Realmente no es lo mismo. Sin embargo, también es una especie de conexión o también de dar un reconocimiento al trabajo que se viene haciendo en estas situaciones. Así que, si bien existen estas alternativas que nos está obligando hoy en día la pandemia, yo sigo muy enfático, y lo conversaba con el maestro Toro, de que el contacto, la percepción de la persona y la sensación del en vivo
en nuestro arte es más que necesario, hace parte de la música también. Bueno, infortunadamente se nos quedan algunas preguntas pendientes, pero el tiempo apremia. Quisiera agradecerle a los tres por este espacio de conversación tan enriquecedor y tan importante. Muchísimas gracias a ti, Gustavo, y a todos los ponentes. Muchas felicitaciones también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Agradecemos a Joana Carvajal, Juan Camilo Toro y Juan Pablo Valencia por sus intervenciones, al profesor Gustavo Villegas por su moderación y a todas las personas quienes están conectadas por permanecer en este espacio, en el 13º Seminario Nacional Teoría e Historia del Arte Frágil. Mañana los esperamos a las 9 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube Artes UDA, donde desarrollaremos el segundo día de este encuentro. Comenzaremos la jornada con la ponencia número 4, Fragilidad y Resistencia de las Sociedades Tradicionales y las Culturas Minorizadas, a cargo del maestro Rafael Quintía. Los esperamos y les deseamos un feliz resto de día.